agradecemos la invitación al comité organizador de este magno evento y sobre todo en especial al doctor Ricardo Cruz. En la tarde de hoy vamos a conversar sobre un tema interesante: la obesidad, un disruptor de la función hormonal y reproductiva en el hombre. La obesidad, enfermedad crónica no transmisible, epidémica por su tendencia actual de crecer tanto en incidencia y en prevalencia, afectando prácticamente a todos los países, no respeta grupos de edades ni géneros. Causa importante de morbilidad y mortalidad. La obesidad se asocia en diferentes enfermedades, presenta complicaciones en aparatos y sistemas, y entre las más importantes se cita el síndrome metabólico, la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, las enfermedades cerebrovasculares, la cardiopatía isquémica, algunas neoplasias malignas, osteoartritis, hoy evolución no favorable frente a la infección del SARS-CoV-2. Dentro de las complicaciones se cita la disfunción endocrina. Múltiples son las disfunciones endocrinas. En el hombre, una de las más conocidas es el hipogonadismo hipogonadotrópico metabólico, o, como también se llama, hipogonadismo funcional secundario en el hombre con obesidad. Ese es el tema que nos ocupa en la tarde de hoy. Los objetivos de las charlas son los siguientes: caracterización clínica y hormonal de la disfunción endocrina del aparato reproductor en el hombre con obesidad, criterio diagnóstico del hipogonadismo hipogonadotrópico metabólico, base general de su fisiopatología y enfoque integral de su tratamiento. En esta diapositiva vamos a mostrar la caracterización clínica del hipogonadismo hipogonadotrópico metabólico. Hoy reconocida la obesidad como un factor de riesgo relevante de esta disfunción endocrina. Su prevalencia no está establecida. Distintos estudios epidemiológicos anteriores reportan una frecuencia de un 20, un 45% y hasta un 57,5% en la persona con obesidad, sobre todo aquellos con obesidad moderada o severa. Estas diferencias en el 2% y esta sobreestimación de su frecuencia hubiera bien estado establecida por estudios de laboratorio no totalmente confiables o validados, y sobre todo a la hora de expresar las manifestaciones clínicas puede haber desde un punto de vista discrepancias subjetivas entre estudios poblacionales. El diagnóstico de esta disfunción endocrina va a estar implementada discretamente si se asocian a otras enfermedades como la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico. El cuadro clínico va a estar en dependencia de la edad, de la intensidad y tiempo de evolución. Si esta situación clínica se presenta en un adolescente o un niño en edades prepuberales, podemos encontrar desde un retraso de la pubertad o una pubertad detenida. Sus manifestaciones clínicas pueden pasar inadvertidas porque van a estar predominando la comorbilidad asociada. A veces lo que encontramos son una clínica algo inespecífica, lo que hace difícil entonces el diagnóstico clínico. En otras ocasiones, si el índice de masa corporal supera o igual a 40 kilogramos por metro de superficie corporal, podemos encontrar ya todas las manifestaciones del síndrome de déficit de testosterona. Resaltando, desde el punto de vista clínico, vamos a encontrar cuadro clínico subjetivo y cuadro clínico inespecífico asociado al déficit androgénico. Entre estas primeras, una de las que más relacionada está con el déficit de testosterona es la disminución de la libido y de la frecuencia de relaciones sexuales. Unido a esto, encontraremos disfunción sexual eréctil,
disminución de las erecciones nocturnas y matutinas espontáneas. Podemos también hallar ginecomastia, dolor en las mamas, osteopenia y osteoporosis. Dentro de las manifestaciones inespecíficas asociadas al déficit androgénico, podemos encontrar anemia normocítica neumocrónica de etiología no precisada, astenia, apatía, depresión, insomnio y somnolencia diurnas, disminución de la fuerza muscular y de la masa muscular. Esas son principalmente las manifestaciones clínicas de esta disfunción endocrina. El impacto de la obesidad masculina en la hormonogénesis, vamos a encontrar las hormonas gonadotropinas, es decir, la folículo estimulante y la luteinizante. En la gran mayoría de los pacientes la vamos a encontrar inapropiadamente normal. Y en otras ocasiones, si se asocia a un paciente con obesidad mórbida, la podemos encontrar disminuida. Estudios clásicos de la década del 90 encontraron que la secreción pulsar de la hormona luteinizante para disminuida no así su frecuencia. Sin embargo, cuando evaluamos topográficamente esta disfunción, vamos a encontrar una respuesta hipofisaria a la estimulación de la neurohormona hipotalámica NRH normal y de la misma forma una respuesta testicular a la estimulación con la hormona tiroidea humana. De ahí que podemos sacar como conclusión que esta disfunción está en el hipotálamo. Otra de las hormonas que se encuentran modificadas en esta situación es que vamos a encontrar la inhibina B19, reflejando entonces una disfunción de los receptores a nivel testicular. La testosterona, en la gran mayoría de los casos, lo vamos a encontrar en el límite normal bajo. Y en determinados pacientes, sobre todo aquellos que presentan un índice de masa corporal de 40 o más, es decir, obesidad mórbida, la podemos encontrar en concentraciones bajas. Estas anormalidades en la testosterona están asociadas a una disminución de la globulina transportadora de las hormonas sexuales. No es, estos cambios en la hormonogénesis no es exclusivo solo del adulto mayor o del adulto. Los estudios realizados en adolescentes y adultos jóvenes, en edades comprendidas entre 14 y 20 años, se pudo comprobar que el joven y el adolescente obeso, comparado con el joven y el adolescente, no porque sus concentraciones de testosterona estaban en límites bajos. El estradiol es otra de las hormonas que pueden estar modificadas en el hipogonadismo hipogonadotrópico metabólico. Primeros estudios del siglo pasado, la primera década, se pudo comprobar que por un aumento de la actividad aromatasa del tejido adiposo, esta hormona se encontraba elevada y por eso se podía explicar el por qué estos pacientes presentaban una disminución de las hormonas. Estudios más recientes, sobre todo con métodos sensibles, no han podido comprobar este tipo de cosas. Por tanto, el estradiol generalmente puede estar inclusive en concentraciones normales e inclusive bajas. Es importante conocer algunas recomendaciones para el diagnóstico del síndrome de deficiencia androgénica y debemos tener en cuenta estas recomendaciones. Siempre debemos hacer al menos 2 determinaciones totales o libres, siempre en ayuno, antes de las 11 de la mañana, realizadas solo en aquellos hombres con obesidad con cuadro clínico sugerente y consistente de deficiencia androgénica. La segunda determinación debe esperarse al menos 4 semanas de la primera. Resaltamos que en esos instantes el paciente estará libre de enfermedades agudas, crónicas descompensadas, o ingiriendo medicamentos o drogas
que inhiban el eje hipotálamo, hipófisis reticular, que necesitan los glucocorticoides, los anabólicos, esteroideos, los análogos o antagonistas de la GnRH, los opiáceos. También resaltamos que el paciente debe tratar de abandonar el hábito tóxico, el tabaquismo y el edilicio. Siempre los métodos de laboratorio serán confiables y estarán debidamente validados. Eso es muy importante. La determinación de testosterona libre será realizada en la persona cuya testosterona total esté dentro del rango normal bajo, o se sospeche o se compruebe un resultado de la globulina transportadora de hormonas sexuales anormales. Conjuntamente con nuestras determinaciones es importante determinar la hormona luteinizante LH y prolactina para diferenciar el hipogonadismo primario y secundario y otras causas de lesión andrógena. En esta diapositiva, mostramos los criterios diagnósticos del hipogonadismo gonadotrópico dismetabólico. Obviamente, el paciente, el hombre, tendrá que tener un grado de obesidad, y en estos casos se señala de 30 kilogramos sobre metro de superficie corporal o más. El cuadro clínico subjetivo de déficit androgénico, que hace un momento lo estuvimos anotando. Confirmar hormonalmente el hipogonadismo hipogonadotrópico dismetabólico. Y obviamente, a través del método clínico, y en ocasiones asociado a investigaciones, debemos descartar otras causas de hipogonadismo orgánico o funcional. Es decir, resaltamos para el diagnóstico del hipogonadismo hipogonadotrópico dismetabólico, la persona con obesidad tiene que cumplir esos 4 criterios diagnósticos. El impacto de la obesidad en la espermatogénesis. Brillantemente fue descrito por primera vez por Avicena en su enciclopedia El Canon de la Medicina, en el capítulo Desventajas para la salud de la obesidad. Y menciona, este humano tiene el temperamento, por eso es infértil e incapaz de fecundar y tiene poco seno. A pesar de esta brillante descripción, la obesidad como factor de riesgo de subfertilidad o infertilidad masculina pasó por mucho tiempo olvidada. Hasta finales del siglo pasado, y que asociado al incremento del sobrepeso y la obesidad en la edad reproductiva del hombre, es que empiezan a aparecer algunas investigaciones para tratar de explicar la asociación del incremento de la infertilidad como de la pareja. Algunas evidencias de estudios epidemiológicos que muestran esta asociación están en los clásicos investigaciones normadas en la literatura, donde se analiza un estudio importante de trabajadores agrícolas que se logró incluir 1.329 parejas. Y se observa en el gráfico cómo el incremento de 3 unidades del índice de masa corporal por encima del rango de 20 a 22. Se observa un incremento discreto pero significativo de la subfertilidad, haciéndose más manifiesto en el rango de 32 a 34 kilogramos sobre metro de superficie corporal. Esta asociación de estadísticas fue realizada ajustando variables confusoras como la ingestión de alcohol, el hábito de fumar, la exposición a solventes y a pesticidas. Otras evidencias de estudios epidemiológicos, los clásicos estudios de Dinamarca y de Noruega, donde se observa también esa tendencia discreta pero significativa de la asociación del sobrepeso y la obesidad del hombre para explicar la subfertilidad o la infertilidad. Hubo igualmente
un efecto de dosis respuesta. Investigaciones que relacionan el índice de masa corporal con la calidad del hemograma han sido publicadas, algunos en resultados contradictorios. Sin embargo, Sermondade hizo un estudio de metaanálisis donde pudo agrupar 21 estudios en junio del 2000. Llegó a tener una muestra representativa de más de 13.000 hombres. Y analizando el conteo global de espermatozoides por eyaculado, según los criterios actuales de la Organización Mundial de la Salud, encontró una asociación estadísticamente significativa con respecto al sobrepeso, la obesidad grado 1 y obesidad mórbida. Observe en el gráfico como hay un efecto tipo J a medida que se incrementa la obesidad. Por tanto, en este estudio de metaanálisis se confirma la relación entre el número global de espermatozoides y la tendencia a la disminución o a la sospermia a medida que la persona, el hombre, se incrementa en el índice de masa corporal. Otros estudios relacionando calidad del espermatozoide con la obesidad y sobre todo con la obesidad central, es este estudio hecho por Fátima, donde logra demostrar evidentemente, fehacientemente, que la calidad del hemograma disminuye con la obesidad y el sobrepeso. Y se muestran las asociaciones más relevantes de esta investigación. La patogenia del hipogonadismo hipogonadotrópico y metabólico es multifactorial, a veces inclusive de etiología no precisada. Vamos a mencionar a través del diagrama y vamos a apoyarnos en el gráfico del grupo de la Universidad de Nápoles, donde señala 3 factores importantes: factores centrales, factores periféricos, factores capitulares. Entre todos estos factores tiene importancia el estado inflamatorio crónico de baja intensidad que ocasiona la obesidad, la resistencia insulínica, la resistencia a la leptina, la tosis de células germinales, los factores capitulares con el hipertensión total, la modulación en la anemia nocturna, intestino permeable, disfunción sexual. Es decir, son múltiples factores que están implicados y por cuestión de tiempo no nos permite dar una respuesta o una explicación detallada a esta situación. El tratamiento del hipogonadismo en su fase general, creo que lo básico y lo más importante es el tratamiento preventivo, sin prevenir la obesidad, creo que es lo más importante. Severa o mórbida, tenemos varias opciones. Resaltar como la actividad fundamental tratamiento no farmacológico, la modificación de los estilos de vida y la terapia conductual de grupo. El tratamiento farmacológico podemos usar en dependencia del interés de la persona, inhibidores del tipo 5 de la fosfodiesterasa, agonistas GLP-1, moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, terapia hormonal sustitutiva por testosterona o la cirugía variable. Vamos a continuación a reflejar algunos estudios que apoyan esta importancia. Ahí se ve cómo particularmente existe una correlación lineal y en la medida que haya mayor pérdida del porcentaje de peso corporal, mayor ha sido la recuperación. El estudio de EMAS, además, el estudio importante longitudinal europeo, y se observa que por mayor de un 15% de pérdida del peso corporal se incrementa en la recuperación de la testosterona y así de la testosterona libre. Aquí un estudio donde se analiza la teoría bariátrica a 6-12 meses y resaltamos como 55 pacientes que fueron la muestra de estudio, hubo 29 que eran hipogonadales al comienzo y al finalizar el 93% logró estar en una función endogal normal. Es decir, refuerza la importancia de la cirugía bariátrica y con una modalidad terapéutica de esta disfunción endocrina. El tratamiento sustitutivo con testosterona es realmente un tratamiento coadyuvante a un tratamiento no farmacológico. Y acá en nuestro servicio utilizamos solamente para inducir o mantener las relaciones sexuales secundarias
y mejorar el cuadro clínico de deficiencia de testosterona. Y es importante que debemos hacer una evaluación individual muy exquisita, y no recomendamos al paciente de cierta fertilidad, el paciente con cáncer de próstata de mama, en el modelo de inversión prostático, las distintas concentraciones del antígeno superficial prostático, es un elemento que tenemos que tener en cuenta. Y otras clínicas, como aumento de hematocritos, síndrome de la estructura cerebral no tratada, la insuficiencia cardíaca no controlada, la trombofilia, cuadro clínico severo, después de un infarto de miocardio o un infarto cerebral. Y nosotros tenemos casi una contraindicación relativa en el hombre de 65 años o más. Otro de los tratamientos que podemos usar son los agonitas de GLP-1, hay que un estudio de un ensayo clínico abierto de 6 semanas, y al final, comparando la liraglutida con el tratamiento hormonal sustitutivo, se pone con el agonista de GLP-1, se obtiene mejor resultado en la reducción del peso, del índice de masa corporal, circunferencia de cadera y de mejoramiento de la secreción de la hormona. Otro de los posibles tratamientos son los moduladores o receptores estrogénicos selectivos, sobre todo que tienen indicación en el adulto joven que desea presentar su fertilidad, muy fácil, y tenemos que tener en cuenta que podemos aplicar cuando el volumen constitucional igual a supera 14 mililitros o su hormona lipidizante que está por debajo de las 6 unidades. Conclusiones, que más bien serían las guías prácticas del Servicio Provincial de Endocrinología del Hospital de la Familia Sotero de y por una complicación endocrina relativamente frecuente en el hombre, con obesidad moderada o mórbida, provocando una disfunción funcional hipotalámica y testicular con el consiguiente deterioro en la hormonogénesis y espermatogénesis. El diagnóstico no sabe inadvertido por su cuadro clínico específico, lo que obliga a riesgo a una evaluación periódica con determinaciones de laboratorios clínicos sensibles y variados. Modificar los estilos de vida mediante una dieta hipocalórica individualizada asociada con la práctica sistemática de actividad física de orden, que logren sostenidamente reducir el peso corporal. Conjuntamente con estas medidas no farmacológicas, el hombre con obesidad se incorporará a terapia psicológica conductual de grupo. Suprimir los hábitos tóxicos y drogas o medicamentos que pueden potencializar o favorecer una disfunción hipotalámica hipofisaria testicular. Así que debemos controlar óptimamente las comorbilidades asociadas. De ser necesario y teniendo en cuenta el interés y las características de cada persona, se podrá tratar con inhibidores del tipo 5, la fosfodiesterasa, los moduladores, los receptores estrogénicos selectivos, los agonistas GLP-1 o la terapia sustitutiva hormonal por los prolongados. Muchas gracias por la atención brindada. Los invito a mantenerse conectados para más tarde, a través del evaluar, es decir, poder contestar algunas preguntas y escuchar las conferencias de investigación.